Como lo prometí en el ranking de la saga, vamos a hablar de el humor explicado de Scary Movie 1, detalladamente. Por qué da risa, explicación de cada chiste, de qué se trata y todo. Ya he hecho un análisis del humor en Scary Movie, pero la volví a ver en Twitch y siento que tengo muchas más cosas para decir de esta primera película que para mí es la mejor. En este video entonces analizaremos el humor y un poco más. Según Sean, quien interpreta a Ray, el mejor personaje de la película, veía en Scream como ya una sátira de las películas de terror del momento, lo cual es cierto. De eso se trata Scream. Entonces el desafío era parodiar una sátira, que es lo que es Scary Movie, una parodia de una sátira. A la vez también, si te pones a pensar, es la manera de expresarse de la época. Joe nos dice que Scream 1 estaba muy bien, pero que Scream 2 no le gustó y en vez de hacer un video en YouTube como haría ahora, tenía el presupuesto, entonces hizo una película. Y lo mismo con Sé lo que hicieron el verano pasado, así que como tenían los recursos, en vez de hacer un video para YouTube, hizo una película que es Scary Movie. En fin, algo importante antes de arrancar es que el doblaje es excelente. El doblaje es genial porque cada voz es interpretada a la perfección y tiene su propio matiz, todo. El inicio es icónico y marca mucho el humor el resto de la peli, que a sí misma no se toma en serio. El primer chiste es un pedo, humor escatológico, pero también el remate sea que ella se lo tome con total normalidad y que se lo comunique a quien la llama que no sabemos quién es. Además, toda esta escena es una parodia a la escena inicial de Scream. Como bueno, toda la película. La actriz es Carmen Electra, la cual vuelve a la saga películas después. Hablan sobre películas de terror y ella le dice que vio Kazam, a lo que la voz le dice que esa no es de terror, y ella contesta que él no vio actuar al Jack. Jack es Shaquille O'Neal, un ex basquetbolista que le gustaba mucho la cámara e hizo muchas películas, bastante bizarras las películas, incluso él también aparece después en la saga. La película a la que hacen referencia es efectivamente Kazam, en la que Jack hace un genio de la lámpara. De fondo hay un recurso bastante usado en la saga que es la exageración cómica de algo absurdo, o el uso de humor absurdo básicamente. Por ejemplo, hay unos pochoclos que se están haciendo, pero no paran de crecer y no paran de crecer y no explotan aunque no tenga sentido. Chiste que después algo que cambia de tamaño también es usado en la saga. Lo cual todo esto no tiene sentido, y si no tiene sentido es gracioso. Y algo que también hace la saga, aunque en la primera en menor medida, es hacer chistes de la actualidad del momento, mayormente absurdos. Ghostface le dice que la está viendo, pero realmente la está viendo en una Playboy donde Carmen aparece, cosa que ha hecho varias veces. Entonces rompen la pared en cierta medida porque están hablando de la actriz y no de su personaje. Y el remate del chiste de la revista es que Ghostface le dice que quiere ver cómo es por dentro. En el doblaje dice quiero ver tus entrañas, a lo que Carmen contesta en la página 54. Y Ghostface lo hace y se sorprende. El siguiente chiste también es de actualidad, del momento, los 2000, por eso es difícil de entender si lo ves sin contexto. Carmen le dice que no la joda más porque su novio le va a pegar y él es negro, es decir, no te metas con mi novio porque es negro y te va a matar. Y él contesta, ah sí, y acá hay un doble remate. Porque Ghostface le dice, ¿hablas del que se maquilla y se viste como mujer? A lo que ella contesta, ¿quién te lo dijo? Ahí ya hay un remate porque ella está pensando en otra persona y aparte es cierto. Le dice que prenda las luces y vemos atado a un actor que está parodiando a Prince, el músico que se viste también bastante afeminado, se vestía, pero dato curioso, y hacía bastantes declaraciones homofóbicas Prince, no era gay. A lo que Carmen contesta, ese no es mi novio. El novio al que Carmen hace referencia que le pateará el trasero es Dennis Rodman, basquetbolista también que sí se maquillaba o vestía de mujer en ocasiones. Y Prince también se rumorea tuvo un romance con ella, ahí está el chiste. Yo solo pensé que bardeaba a Prince por ser Prince simplemente, pero no. O que el chiste simplemente era que no era un novio malote, sino simplemente afeminado. Desesperada, Carmen corre a la puerta porque están tocando el timbre y empieza a golpear, pero golpea a unos niños. Ah, y Carmen se llama Drew, como la actriz que interpreta al personaje en Scream, Drew Barrymore. Aunque el chiste sea el golpe, yo creo que el remate no es ese, sino que simplemente no se perturbe por ser niños. Sale corriendo y de todas las armas que tiene en la mesa, elige la banana. Humor absurdo, ¿por qué elegirías la banana? Y se remata con los dos caminos, salvación o muerte, va hacia muerte. También es absurdo, ¿por qué harías eso? Chiste bastante parecido al que está en Los Simpsons. Mientras Ghostface persigue a Drew, la va desvistiendo y esto hace que ella pose y esté en cámara lenta como en Baywatch porque ella laburaba ahí, además de que es modelo y por eso posa así.
la apuñala pero le saca silicona, que sería como un implante, en vez de sangre porque bueno, tiene las tetas operadas. Gran chiste, y si viene un chiste sexual, también muy presentes en la peli obviamente. La madre de Drew le está haciendo un pete a quien suponemos es su padre mientras manejan y no ve que atropellan a su hija que sale volando por los aires, que también es un chiste de golpe y absurdo por cómo vuela por los aires y sexual. Y ahí arranca la película, espectacular inicio. Segunda secuencia, conocemos a Cindy, nuestra protagonista, interpretada por la reina de Scary Movie y una de mis comediantes favoritas, Anna Faris, que si no fuera por ella, esta película no podría funcionar. El humor gesticular que tiene Scary Movie con sus voces, sus expresiones, es muy importante y no se toma tan en cuenta. En la historia del cine, esto era lo único que importaba, ¿no? El humor no solo de golpes, sino de las caras, lo físico, las expresiones, y Anna Faris toma todo esto y lo potencia al igual que otros personajes de la saga. Bobby, su novio, llega a su pieza, pero los chistes son los diálogos que tiene con su padre. Empiezan la charla como si fuera una charla normal de padre e hija, de cuídate que está todo bien, pero sin perturbar a nadie ni perturbarse ellos. Comienzan a tener una charla sobre esconder drogas, que el tío Escobar, que cómo cortar la merca de una manera u otra, siempre sonriendo en un tono familiar. Ahí está el chiste. Toda esta secuencia es calcada de Scream original. Bobby agarra un peluche, como en Scream, y hace un chiste sexual. De hecho, algunos diálogos son calcados de Scream original y esto sucede en casi toda la película, como con también Sé lo que hicieron el verano pasado. Si nunca viste Scream y viste toda tu vida Scary Movie, cuando veas Scream quizás te rías o digas, che, mira como en Scary Movie. Pero igual está muy buena, véanla. Y en el doblaje, ambos Bobbys, el de Scary Movie y el de Scream, tienen la misma voz. Mientras ambos se besan, aparece el actor de la serie Dawson's Creek, interpretando a ese personaje, el de la serie, diciendo wrong set equivocado, pero en el doblaje dice no era Joy, o sea, su interés amoroso. Acá tenemos un meta chiste. ¿Por qué? Primero, es actualidad de la época, una serie popular de la época. ¿Pero por qué entra? Bueno, porque la película nos dice primero que esta es la típica escena de dos protagonistas adolescentes besándose modo amoroso. Por eso ingresa alguien de este tipo de series. Además, rompe la cuarta pared. Además, Dawson's Creek y Scream están escritas ambas por el mismo tipo. Por eso también eso es un chiste. Miren qué loco lo que se saca de un segundito nomás de escena. Bobby quiere meter mano, pero Cindy tiene puesto un cerco eléctrico, absurdo y sexual, y rompen la cuarta pared nuevamente porque Cindy le dice, ¿querés que sea PG-13 o clasificación A? Es decir, apta para mayores de 13 años. Cindy parece que va a mostrar las tetas, pero enfocan el torso de un viejo. El chiste, aparte de ser absurdo de que Cindy se vea así, es que pechos de mujer no se pueden mostrar, pero de chabón sí, y eso cambia la clasificación. Una boludez, pero muy bueno. Pasemos a la escuela y a los chistes estereotipadores, porque conocemos a dos de los mejores personajes, Brenda y Shorty, que son hermanos. Ambos cumplen los roles estereotípicos de cada personaje. Brenda los de una mujer negra y de barrio, digamos, y Shorty los de un falopero que le gusta mucho fumar marihuana. Conjuntos tendrán chistes sobre negros, como por ejemplo problemas de disfunción familiar. Insultan a su abuela, pero es la misma abuela, entonces a su madre, pero es la misma madre, pero el padre ya no, ya es distinto. Y ella dice, ¿y qué es? Ni lo conocí, y él dice, yo tampoco. Brenda ve a Buffy y no entiende por qué Cindy quiere ser su amiga, la trata mal, la trata de zorra, pero apenas la ve le cambia la cara y le sonríe. Buffy le dice, "What is up, my sister?" Y Brenda hace esa cara porque eso se dice generalmente entre negras y no una blanca cheta que le diga eso, por eso hace esa cara. También nos clava un chiste de actualidad que envejeció bien, porque Brenda nos dice que su amigo Son, no sé cómo se pronuncia, hizo una fiesta. ¿Y quién es? Puff Daddy, sí, Puff Daddy, el rapero polémico que salió hace poco, que hacía cosas muy malvadas que no podemos decir. Pero Coffee, lo de Puff Daddy es muy reciente, ¿cómo puede ser? No, pasa que en realidad los rumores en el mundo decían que Puff Daddy le gustaba mucho la noche, las fiestas y cositas un poquito turbias, por eso se lo nombra en esta peli. Además de que Brenda lo conozca, una piba normal de barrio, también es un chiste y es lo gracioso. Puff Daddy andaba con todos. Brenda nos dice que en esta fiesta ve a Buffy que se descontrola y está con un tipo, pero eso no es el problema, sino que era un bailarín nomás y no alguien importante.
A mí este chiste no me da risa, el chiste sería la vara de Brenda de que sea un bailarín y no alguien importante, pero me da mucha más risa las caras de la actriz de Brenda y cómo cambia su voz cuando la ve a Buffy. Tan falsa como las uñas de gel. ¡Hola, mi vida! Buffy también finge ser buena persona delante de su padre, pero apenas se va, se escota toda. Cindy le dice que no use esos productos en la cara porque son probados en animales y vemos la foto de un mono, pero Buffy nos dice que ella es más humanista, que le interesan más los seres humanos, y es cuando le interrumpe un linchera y ella le dice: ¡Aléjate de mí, vago! Pero en inglés le dice: You, get away from me, you bum, que también quiere decir lo mismo. Es una forma más coloquial de decir vago o linchera. La reacción de las actrices es genial y se potencia cuando Cindy se preocupa, pobre, y le ofrece un sándwich al linchera y él remata diciéndole: dije $1, perra, y le tira el sándwich en la cabeza. ¡Qué hijo de puta! ¡Te dije $1, perra! Dios, qué gracioso. Las caras de Anna Faris en esta escena son espectaculares. La ironía de que no lo acepte aunque lo quiera ayudar, el golpe a Cindy, potencia todo. Buffy se llama así porque su personaje parodia en parte a un personaje de Sé lo que hicieron el verano pasado, interpretado por Sarah Michelle Gellar, que también hacía de Buffy. Y Buffy nos da el pie porque ve a la televisión y dice: miren un circo. Sutil, cortito, efectivo. Y conocemos a otro de los mejores personajes y es la reportera Gail Hailstorm, se llama acá, que parodia a la periodista de Scream, Gail Weathers. Hailstorm Weathers. Lo repito por si me lo recalcan en los comentarios, casi todas las secuencias son calcadas de Scream, casi todas. O Sé lo que hicieron en el verano pasado. No recalcaremos siempre cuando algo parodia exactamente la escena, porque si no el video se hace muy largo, ya es bastante largo. Su introducción hablando sobre lo serio que es la muerte de un adolescente y cómo todo esto está preocupando al país y lo feo que es esto, cuando se da vuelta y le dispara sin medir a un adolescente, es genial. Y otro de los chistes que me da mucha risa es en vivo para Negro TV. Hay blancos muertos y me voy de aquí. Muy bueno, muy gracioso, pero ¿por qué? Explicado sería que es un chiste racial, ya que los negros siempre mueren primero en las películas de terror, por eso tienen que rajar de ahí. Un chiste similar también ocurre en la 2 y en esta primera hay una escena eliminada que también hablaba de eso. O como al haber blancos muertos no les importan porque son blancos, entonces se van. Y también es una parodia a los medios sensacionalistas de la época. De hecho, existe de verdad un canal para gente afroamericana en los Estados Unidos, exclusivamente para ellos. Yo no sabía esto, pensé que era cosa de Atlanta nomás, la serie, que está muy buena, pero realmente existe. Existe Negro TV. La secuencia sigue con Brenda diciéndonos que las personas más ignorantes siempre son entrevistadas y entrevistan a Shorty, su hermano, que cada diálogo que tiene es oro. Shorty nos dice: primero en Cops, programa policial, ahora esto. Dejaría la secuencia entera, pero ya saben, me van a bloquear el video, por eso también lo estamos viendo así. Le preguntan por la chica asesinada, es decir, la del principio, y nos dice que no la conocía mucho, pero que tenía un gran trasero. ¿Qué tanto la conocía? Muy de cerca. Y atención acá porque el doblaje cambia el chiste 180 grados, lo cambia completamente, lo cambia todo. Antes de continuar, no omitimos juicio de valor en este video. El chiste en inglés hoy no podría hacerse, y no por ponerme en modo no se puede joder con nada ahora porque se enojan, sino que hoy en día incomodaría de cierta manera, sería medio raro, no creo que se animarían a hacerlo. Aunque para mí es un gran chiste, lo aclaro. En latino dice: muy de cerca hasta que menstruó. Luego despertó queriendo presentar cargos, así que solo le lamí el trasero y me fui. En inglés dice: muy de cerca hasta que se pasó el efecto de las roofies. Las roofies son unas drogas que son utilizadas para dormir a alguien, para hacer eso que no puedo decir por YouTube. Es decir, ella estaba sedada. Luego despertó queriendo presentar cargos, así que saqué mi lengua de ese trasero y me fui. Chistes sobre violación ni en la comedia más negra cinematográfica de hoy en día se hacen. Scary Movie los hacía. Pero fíjense cómo ya en la época también, hace más de 20 años, el doblaje latino le pareció muy fuerte y lo cambió un poco. Y el final con ¡corre, perra, corre! Es icónico. Pero hablando de icónico, llega Rey, mi personaje favorito de toda la peli. ¡Wow, Alexis! Donde todos sus diálogos serán medio chistes y serán chistes sobre que él es gay o sobre su presunta homosexualidad. Y lo gracioso será que siempre él lo va a negar o dirá que nada que ver. El chiste sería que no salga del closet. Literalmente su primer diálogo es: ¿crees que así me veo gay?
Además, este chiste es medio absurdo, si se quiere, porque ¿por qué no se vería medio gay así? Porque el compañero le dice, no te ves para nada gay, no hay nada de raro. Él es novio de Brenda. También está el novio de Buffy, Greg, el rubio, que sus chistes son sobre golpes y que es muy violento. Pero también no solo le ligan los negros, sino también los blancos, porque Bobby, el novio de Cindy, sus chistes son que es medio redneck. Vive directamente en la escuela con sus muchos familiares y sería pobre. Este estereotipo, el redneck, sería como un pueblerino estadounidense. Cada país tiene su propio redneck, ustedes sabrán a qué me refiero. Cletus de Los Simpsons sería un redneck, y de hecho el chiste de Cletus mencionando a todos sus hijos es un poco parecido a este chiste de Scary Movie. Como dijimos, todos los chistes o diálogos de Ray son sobre su sexualidad. Por ejemplo, le dice a Brenda, quiero entrar en tus pantalones, pero literalmente quiere eso. Por eso le pregunta el talle del pantalón, es muy bueno. Y su próximo diálogo es... Oye, creo que la conocí, sí. Su hermano se llama Steve. Sí. Cabello largo, boca muy pequeña, vello trasero. Sí, es ella. No, estaba hablando de Steve. Qué buen remate, este remate me parece los más graciosos de toda la peli. Tan sencillo, tan efectivo, pero encima nadie se mosquea o hacen unas caras cuando él dice, no, estaba hablando de Steve. Recordamos con este sonido de flashback, estereotipo usado muy bueno, y seguimos con los chistes de Ray. Las parejas se besan en el asiento trasero y Greg dice, me encanta que me toques el trasero, le dice a su novia, pero ella dice que no lo está tocando, es Ray. Me gusta también la forma en que se lo dice, como una forma de dale Ray otra vez. ¡Ray! Pero principalmente en este chiste lo que más me gusta es nuevamente un efecto sonoro, porque miren el ruido que hace cuando saca la mano. No, perdón. Es decir, ya la tenía re adentro, hace como un chupete. Muy bueno. No paran los chistes de Ray porque pide que pongan una canción y pone It's Rainy Men. Y seguimos con un remate absurdo de lo que lleva puesto Brenda porque es día de lavandería. Cindy se golpea la cabeza, el rubio también, y eso provoca que Cindy le haga un pete inintencionalmente a su novio. Él no se da cuenta porque está manejando y piensa que Cindy lo hace porque quiere. Súper básico pero efectivo. Vendría a ser como un chiste de golpe también y sexual. Pero hasta con este pequeño chiste... ¡Por Dios, es una bota! ¿Y dónde está el pie? Creo que la película es grande en estos pequeños detalles, en que cada diálogo importa para hacer un pequeño chiste o la construcción de un chiste un poco más grande. Cindy quiere llamar a la policía, Ray dice que no llamen a la policía, y Greg nos dice... ¿Es lo que le hacen a los jóvenes en prisión, tonta? ¿Has escuchado de esos depravados que solo esperan carne fresca? Entonces Ray contesta... Es cierto, llamemos a la policía enseguida. Es espectacular, boludo, es espectacular. Y luego cuando piden que agarren el fiambre, él dice, yo lo agarraré del trasero. No sé si cada diálogo está pensado por algo, ya que los Wayans también fueron guionistas de la cinta. Sí, quizás ese remate sí estaba en el guión, o quizás el actor tenía la libertad de improvisar de yo desde el trasero, es espectacular. Luego Buffy le dice a Cindy que se tranquilice, que es como si nunca hubiese pasado, como cuando la vez que se emborracharon y lo hicieron en su casa. Chiste que también se usa uno parecido más adelante o en el resto de las películas. Shorty llega y está totalmente fumado y sus chistes son sobre fumar porro y lo fumado que está. Y cuando están por tirarlo al mar para ocultar el cadáver, malinterpretan a Cindy, que quería ver su identificación, y los pibes dicen... Si ya cometimos homicidio, ¿también podríamos robarlo? Le roban absolutamente todo, que esto ya es absurdo y es muy gracioso cómo se va saliendo toda la ropa del tipo. Y Ray, obviamente siempre Ray, remata con yo quiero su truza. Qué espectacular. El rubio ahorca a Cindy, porque recordemos sus chistes son de eso, sobre cómo la golpea a Cindy. Pero lo gracioso acá no es el golpe en sí, sino que su mismísimo novio ahí presente no hace absolutamente nada. Nadie dice nada, todos están como, uy, mirá cómo le está pegando. Eso es absurdo, también mezcla golpe. Eso es lo gracioso. También vendría a ser gracioso que un chabón tan grandote use su violencia contra la pobre Cindy. Sé que suena mal decirlo, pero me imagino que eso también fue parte del chiste. Y encima el novio remata, en vez de preguntarle si está bien, con que lo pajee. Vuelven al presente y se burlan de los clichés típicos del cine de terror. En latino bardean a Jennifer López. En inglés dicen Jennifer Love Hewitt, que es la protagonista de Sé lo que hicieron el verano pasado. Pero Cindy no dice su nombre correctamente, sino que hace un juego de palabras con su apellido y dice Love Hugh
tits. Like Jennifer loved huge tits to play me. O sea, amo las grandes tetas. Conocemos al agente especial Duffy, uno de los personajes más queridos por todos ustedes, y sus chistes son con que tiene un retraso y sus chistes son escatológicos y de torpeza. La periodista quiere seducirlo para sacarle información, ella lo da todo, mezclan chistes sexuales que Duffy no termina de entender. Entonces ella le chupa el dedo para darle una indirecta a Duffy, pero que el remate sea simplemente la cara de ella de asco al haberle chupado el dedo. Me parece espectacular que no haya un diálogo de más de eso, simplemente las caras de ella. Me parece muy, muy gracioso, perdón. La hipocresía moral está presente en toda la película. Me encanta estar haciendo un video sobre esto. Burlarse de esta falsa moralidad, mejor dicho. Por eso la maestra tiene un hijo con un alumno mientras da un discurso de la moralidad y le dice a otro que se lo va a agarchar y se chocan los 5. Le querían meter profundidad, loco, ¿no? Ahí conocemos a Heather, la nerd del salón que nadie soporta. Que un chiste parecido con este personaje hacen en la película Another Teen Movie. No sé de dónde referencian a este personaje de Heather, porque hay un personaje sí presente básicamente en las películas adolescentes, pero si ustedes saben de dónde específicamente lo parodian, coméntenlo. Mientras Cindy ve a Ghostface amenazándola, que él corra atrás del árbol sacándole el misticismo del terror como en Halloween, es lo gracioso. Hay un chiste sexual de su novio insistente, el remate absurdo, el villano ya sabía lo que ella iba a pensar, por eso le deja otra nota. Muy absurdo, muy gracioso. Y acá conocemos otro gran personaje, el comisario / el policía. Realmente muy gracioso este tipo, el doblaje lo potencia muchísimo. Y bueno, las caras del actor obviamente también. No hay mucho remate, pero sirve para introducir al personaje porque están hablando de los estudiantes que van a entrevistar y nombran a Cindy y recuerdan a su madre haciendo gestos sexuales, aunque Cindy misma entra por la puerta y los ve. Hablan de la mamá de Cindy, Duffy sigue haciendo chistes escatológicos y el cana remata con un chiste sexual hacia Cindy. ¿Cómo era en la cama, Cindy? Quise engañarte. Es un truco policíaco. Sí, picaba. Que sea medio degenerado también es un chiste del personaje muy gracioso. Chiste homo, Ray tocando o queriendo golpear culos. Creo que los chistes de Greg, este personaje, son los peores porque son un poquito básicos y el personaje no termina de conquistarte, ¿no? Es como que uno dice, bueno, que se muera Greg, no me importa. De hecho, debe ser el más olvidado de toda la primera película. Hace un chiste golpeando una bolsa de boxeo que busqué de dónde lo parodiaban porque me parece una parodia a algo, pero no encontré algo realmente. Así que si vos sabés de dónde lo parodian, hacémelo saber. No creo que simplemente el chiste sea que él se golpea con la bolsa. Se burlan de él porque tiene micropene y esto se enoja y justificaría su enojo, entonces va a acusar a Ray de que él le sacó la foto y esta parte sí es muy graciosa. En latino, Ray le dice: Oye, ¿qué estás diciendo? ¿Quieres pelear? Pero en realidad en inglés es mucho mejor porque dice butt naked, me encanta. Y después le dice ten mis aritos, también muy bueno. Y remata con ¿dónde está mi vaselina? Espectacular. Dame la vaselina. Que también lo dice en latino, espectacular, pero me da mucha risa, perdón. Y vuelve a hacer el chiste de pegarle a Cindy y que nadie se mosquee, y esta vez se va muy al extremo. Eso también, los extremos en Scary Movie, los absurdismos de que quizás alguien lo parten por la mitad y sigue vivo, son parte esencial de la saga. Las caras de Anna Faris son épicas. Y también le mandamos un shout out a la doblajista de Cindy, que la verdad la rompe toda y es espectacular. Buffy y el concurso de belleza. Esta escena tiene más chistes que se pierden en el doblaje porque simplemente no son doblados y son simplemente visuales y por eso uno no los capta. Todas las concursantes tienen nombres particulares, excepto la primera, que es Miss Congeniality, que quiere decir Miss Simpatía. Todo normal y creemos que es una referencia a la película Miss Simpatía. Pero después tenemos a Buffy como Miss Felatio, Señorita Cosa, es evidente por qué, Miss Knock It Up, perdón mi pronunciación, que en inglés es como decir cuando alguien quedó embarazada por accidente, ¿no? Knock It Up se le dicen, bueno, está preñada esa que se embarazó con el noviecito, quedó Knock It Up. Ligeramente embarazada, la película donde sucede esto con Seth Rogen, en inglés se llama así, Knock It Up. Miss Hag, que está un poquito más deteriorada, bueno, quiere decir como Miss Vieja, ¿no? Miss un poquito hecha mierda. Luego un par de chistes con el lore del personaje de Buffy, que es medio trole y se los garcha a todos. Todos dicen que es su novia, Greg se enoja. Y se viene un chiste muy la pistola desnuda, ¿no? Porque lo que tiene que hacer Buffy es actuar una escena, pero en realidad está viendo cómo asesinan a su novio y eso se preocupa y por eso actúa muy bien y la gente no lo puede creer. Yo creo que la escena está muy bien, pero lo que la hace genial es el remate, porque ella llora buscando ayuda hasta que le comunican que ganó, entonces se olvida completamente
completamente de la muerte de su novio y le dice zorra a su compañera. Pero antes de esto, un detalle boludo que me encanta y me hace reír es que le saque hacia el micrófono el presentador. Esos pequeños detalles absurdos visuales me dan mucha risa en este tipo de películas. Que se les haya ocurrido este chiste y los pongan por más sutil que sea, me parece muy bueno. Pero nuevamente toda la explosión de toda esta secuencia es la reacción de Buffy, que lo manda a cagar a Greg. ¡Al diablo con Greg! ¡Gané! ¡Fuera perdedora! Encima luego sigue siendo malvada, sacando el ramo de flores, la corona, todo. Genial este personaje. Pero bueno, cierran bien a los Scary Movie con un golpe de la mismísima nada que, bueno, creo que no me parece tan gracioso. Todos ignoran que el asesino está trapeando atrás de ellos. Cindy se baña y el recurso de que Cindy se bañe y haga cosas un poco extrañas está presente también durante todas las otras películas. Y además nos dan una pista importante. Claramente, como les dije, la trama no es importante, pero es un detalle muy bueno. Es que literalmente llama a Bobby, su novio, con la voz del asesino, para luego decir soy Bobby, una pista del final. Que luego nos enteramos que sí era él. Aunque de nuevo esto realmente no importa y es el chiste esencial de Scary Movie. Realmente no importa porque somos una parodia a una sátira de películas. Pero después vamos a eso porque se viene quizás la mejor secuencia de la película. Probablemente sí, considero que toda esta secuencia es bastante oro puro, mezcla bastante todo el tipo de humor de Scary Movie. Cindy corre a poner la llave, pero la cámara la golpea en la cabeza. Eso ya rompe la cuarta pared, es muy gracioso y es un recurso que después se trata de reutilizar, pero no tan bien como acá. Pero el mensaje, no lo olvides, todo esto siempre es una película, una parodia, me gusta. Luego toda la secuencia donde el asesino se esconde de Cindy, ella ayudándolo, es un poco más infantil, pero no deja de ser absurdo. Pero la secuencia genial por excelencia es la de la escalera. Una escalera absolutamente gigante, anda a saber dónde la construyeron. Se hace presente que Cindy no termina de subir. La exageración de los elementos en Scary Movie es un chiste recurrente, recordemos los pochoclos que van creciendo, o más adelante el sombrero de la sheriff que va creciendo en un plano y en un plano. Acá es esta escalera que nunca termina y cada vez hay más elementos. Cindy le tira un florero a Ghostface, le tira una bicicleta mientras no termina de subir. ¿Y de dónde carajo salió la abuela que la saluda amablemente con la voz latina espectacular? Y Cindy, sin contestarle, la tira por las escaleras a Ghostface. Perdón, me da mucha risa. ¡Hola, hija! Que tire a una abuela que no sabíamos absolutamente nada de su existencia, quién era, qué hacía ahí, quién carajo es, y que la tire es gracioso, pero también que Cindy no dude ni un segundo en tirar a su propia abuela mientras cae y dice mi cadera es espectacular. Y posta que el doblaje latino lo potencia al 100%. Es muy graciosa la voz de la vieja. Y yo esto ya lo dije en el video que hice del análisis de todas las películas. Este es un poco el ladrón, pero es específicamente la primera. Quería hacerlo, tenía ganas, me da mucha risa. Pero bueno, una vieja cayéndose o siendo golpeada siempre es gracioso. No me juzgues a mí, así es la vida. En inglés también dice mi cadera cuando cae, pero el doblaje es espectacular. Igual obviamente depende de donde seas, los españoles no les va a dar tanta risa este doblaje y viceversa. Y para remate final, Cindy saca un puto piano de la mismísima nada y se lo tira a Ghostface, que no solo es graciosa su expresión, no solo es graciosa cómo corre, sino que el remate de la cara de la vieja... Perdón, es espectacular. El grito, la cara, el primer plano, el piano estrellándola y matándola seguramente. Eso es gracioso. Que la vieja, que no sabíamos nada, pero se ve que es la abuela, muere de la nada, es muy gracioso. Es muy gracioso. Uno no termina de reírse de la caída de la señora, que ya se descostilla de risa cuando la mata seguramente un piano. ¡Qué vida, eh! Para mí, este remate de golpe está perfectamente utilizado, a pesar de que recién conocemos al personaje, pero es absurdismo pleno y tiene sentido. El chiste del golpe de Buffy de recién para cerrar la secuencia no me parece tan acertado comparado a este. Algo que hacen los Wayans son también muchos chistes sobre justicia social o crítica a la policía, también no debido a su contexto. Por eso Cindy llama a la policía, en realidad lo busca en internet y pone mujer blanca en apuros y la policía se presenta al instante. Si no fuese una mujer blanca en apuros, no se presentarían así. Cindy ve que Bobby tiene las cosas del asesino y Duffy también estaba en la escena. Con la máscara.
detalle para el final. Acá la película ya nos contó todo. Y perdón, sé que recién dije que recién vimos la mejor secuencia de la peli, pero creo que es la que viene ahora. Ustedes ya conocen la escena, pero yo quiero que aprecien las caras. Las caras, las formas, el tono al comunicar la seriedad. Y principalmente lo absurdo de esta escena que caracteriza el humor de la película, porque Cindy está siendo interrogada, pero el oficial le dice, primero quiero que veas estas fotos, y las fotos son de él en ropa interior, haciendo poses en el patio. ¿Por qué? ¿Por qué? Que uno se pregunte por qué es lo gracioso, pero fíjate en las caras, en la seriedad de ellos dos comunicándose, ¿no? Fíjate de nuevo esta Cindy toda seria, preocupada, diciendo no, perdón, pero... Y él, no, bueno, no pasa nada. ¿Por qué decía que no? ¿Por qué decía lo siento? Es espectacular. ¿Y por qué le volvió a preguntar el chabón? Dios, júguenme si no te da risa. Seguramente venga alguien a decir, a mí no me da risa ese. Bueno, ¿para qué entraste al video? Igual no te vayas, quédate. Si no te da risa no importa, pero para mí es espectacular y me da mucha curiosidad preguntarme cómo fue el brainstorming de esta secuencia, ¿entendés? Como cuando tiraron ideas. Ya hacemos que el remate del Cana sea que él le muestra fotos en ropa interior y ella preocupada le dice, no, perdón, no sé. Genial. El personaje del Cana es genial. Un par de chistes escatológicos o sexuales de Duffy y la periodista que cada escena que hace es gloriosa. Esta también puede ser una de las mejores secuencias. Las interacciones que tiene con su camarógrafo son muy graciosas, del vínculo que tienen ambos. En inglés le dice, no debo pisarte porque tenés zapatos Gucci, y en latino porque tienes muchos callos. Creo que está bien resuelto. Y la piña que le da a Cindy cuando le dice, Cindy, tu trasero está gordo, para obtener una nota, porque el periodismo es así, también es una crítica a esto. También es una parodia directa a Scream, donde le pegan al personaje de la periodista, sí, interpretado por Mónica, pero lo importante es el remate, que ella se para y dice, ¿quién me tocó el pezón? Y el camarógrafo describe la forma de su pezón. Es espectacular. Chiste sexual, absurdo, hermoso. Y si hablamos de absurdismo y parodiar, creo que la escena más icónica, por lo menos los que veamos esta peli mucho de chicos y después repetíamos los diálogos en el colegio, es la de WhatsApp. Algo que seguramente se sigue haciendo todavía. Yo creo que sí. El asesino llama a Shorty, pero están tan fumados que se distraen y cae alguien más y empiezan a decirse WhatsApp o qué onda. A mí esto me daba risa de por sí y siempre me pareció gracioso lo raro de la escena. Además que cambien las expresiones de la máscara me parecía muy gracioso. Pero en realidad esto es una parodia a una publicidad de la época. La publicidad fue tan icónica en su momento que todo el mundo decía WhatsApp, antes incluso de Scary Movie. De hecho, en Los Simpsons, cuando Milhouse dice ¿qué onda?, está parodiando también a esta publicidad. Qué loco, ¿no? Buffy, que sigue con su corona de princesa, aún en ese momento, le pregunta a Cindy por Bobby y remata diciendo que era muy bueno en la cama. Una maravilla en la cama. Recurso que, como vimos, se usa bastante en la película, o como cuando le dijo a Cindy que se emborracharon y lo hicieron. Es más, se usó antes también hablando de la madre de Cindy. Chiste de golpe a Cindy nuevamente. La vuelven a llamar a Cindy diciéndole que se equivocó, pero el remate es Duffy apareciendo con la aspiradora. Porque antes su hermana Buffy le dijo que mamá le dijo que deje de meter su cosa en la aspiradora. O sea, Duffy usa la aspiradora. Y una de las mejores frases de la historia del cine es... Dije, no me molesten cuando limpio mi cuarto. Shorty vuelve a romper la cuarta pared diciéndonos que todo es muy parecido y muy igual a la película de Scream, y de hecho lo es. Scary Movie te arruina un poco a Scream. Scream es una muy buena película, pero si viste muchas veces Scary Movie no vas a poder evitar reírte o sentir que ya sabes lo que va a pasar. Que, sin spoilear Scream por si no la vieron, es justamente una sátira directa a las películas de terror. El tipo de asesino, los estereotipos de las películas de terror, de los protagonistas, está cargada de referencias al cine de terror. Es una especie de homenaje también al cine de terror Scream. Es muy buena. Algún día haremos un video porque es una gran saga que fue decayendo con el tiempo. En fin, como dije, cada diálogo e interacción de Ray es genial. Cindy le dice, si ves a Bobby, dile que lo amo, y Ray contesta... Sí, si veo a Bobby, le diré que lo amo. Cindy se cruza con Bobby y hay dos momentos geniales. Él le dice que estuvo en Cana y se aparece un chabón grandote con mucha pinta de preso a abrazarlo como si fuera su novio, diciéndole que es el mejor. Y la charla, que venía muy seria, en realidad era una discusión por las Spice Girls porque una abandonó el grupo. Y este es el chiste. Además, Cindy se va corriendo muy graciosamente, algo que haría Cindy después.
y es muy gracioso. Siempre me da mucha risa cómo corre Cindy, pero también es una burla directa a Scream original. Uno siente que cada chiste o escena fue incluido en la película, pero de hecho no, hay muchísimas escenas eliminadas y chistes que quedaron afuera. Esta secuencia es cortita, pero me parece genial para profundizar más a los personajes secundarios, y es que el comisario dice que sí, que hubo otra muerte, pero en inglés dice shit happens, que es una expresión como, bueno, cosas malas pasan, pero en vez de malo shit, y no es algo que diría sobre que murió un nuevo alumno. También la reportera, para obtener la pregunta, hace esto, lo cual es muy gracioso, y le dice algo confidencial al policía, que le dice ¿cómo tuviste esta información? Y aparece Duffy y le dice hola Gale, y Duffy nos dice Gale se los traga. Es espectacular que diga esto, muy buena pequeña secuencia. Y introducimos otro personaje clave, Miss Mann, la profesora de educación física, y acá tenemos mucha tela para cortar, que claramente sus rasgos y apariencia exagerada se pueden prestar a la confusión. Pero si bien esto es en parte el chiste, que se vea así, el personaje es mucho más profundo aunque parezca menos de 5 minutos en toda la peli. Cindy va a hablar con la señorita Mann, señorita hombre, pero se encuentra en su oficina oliendo profundamente una bombacha, no sabemos de quién, lo cual es turbio y raro. Y no solo eso, sino que podemos observar en el entorno de Miss Mann un uniforme que pareciera nazi, fotos donde gana muchos premios en la pared y además unas manos con poses como de sadomasoquismo. Un palo como para pegar con un cartel, el bidón que no tiene agua y la recibe diciéndole Quítate el sostén si quieres. Más allá de que uno de los chistes principales es que Miss Mann en realidad es una persona trans o directamente se trasviste, pareciera que va mucho más allá porque un aura de misterio la envuelve, un aura de misterio turbio. Podemos interpretar que todos estos elementos que vemos en escena nos dicen que Miss Mann en realidad se metió a ser profesora de educación física para estar cerca de las chicas. Por eso le dice eso a Cindy, por eso huele una bombacha, por eso claramente es Miss Mann. Cindy dice que tiene un secreto y acá un chiste que saben que es visual, sexual, pero no puedo mostrar, chicos, estamos en YouTube, porque Miss Mann abre las piernas y le cae de entre las piernas una bolsa, ya saben de qué, ya la vieron, que le cuelgan y tocan a Cindy en el hombro, eran re largos. La exageración de los testículos tocando a Cindy es genial, pero también Miss Mann nos cuenta, nos dice que a veces uno tiene secretos, a veces por dinero o para ganar competencias, como vemos en la pared de atrás. Entonces el chiste verdaderamente sería que sí, Miss Mann no es una persona trans realmente, sino que se hace pasar por mujer para ganar competencias y quizás también estar cerca de sus alumnas. Y el chiste también sería que nadie se da cuenta de esto a pesar de que su apellido es Miss Mann y bueno, todo lo que vemos en la escena. Algo parecido con lo que pasa con Mujer Fuerte en South Park. Siento que este chiste no podría hacerse hoy en día, pero esperen, no por la Agenda 2030 y esas cosas. Si viste más de un video mío sabrás que no estoy para nada a favor de la cultura de la cancelación, pero tampoco creo que todo el tema de la inclusión forzada sea algo real y solo de ahora. O sea, hay veces donde sí sucede, pero no creo que sean todas las películas, creo que es algo que viene desde siempre. Pero la época va cambiando. Pero sí es cierto que este chiste hoy no podría hacerse. ¿Pero por qué? Hay aspectos que ya están normalizados, entonces no sería gracioso. Onda, la época cambia. O igual, obviamente, también romperían las pelotas. Hay gente que rompería las pelotas. Pero ese no es el punto. El chiste es muy parecido, como dije, a Mujer Fuerte en South Park. Pero South Park está apoyado por el contexto actual en el que un hombre se hace pasar por mujer para ganar competencias, y si vos le decís, che, no sos mujer, el malo sos vos. Si te atreves a cuestionar a Mujer Fuerte, sos un racista discriminador. Salí ahí, that's the joke. En Scary Movie, no. El chiste no pasa por ahí, sino que el chiste es que nadie se da cuenta que Miss Mann en realidad es un chabón que se está haciendo pasar por una profesora. Como dato curioso y para cerrar, me puse a googlear quién actúa de Miss Mann y actúa Jane Trickla, nacida biológicamente mujer y físico-culturista. Aunque si vos te pones a la wiki de Scary Movie dicen que en una época transicionó, esto no es así, no hay evidencia que haya transicionado, es realmente una mina. Y le encantó su papel en Scary Movie y se caga de risa de eso. Y además aparece en Telephone de Lady Gaga, mirá. Qué dato curioso. En fin, sigamos. No esperen, porque Cindy en inglés dice thanks for the ball cuando se va confundiendo las palabras, pero en latino no lo dice. La muerte de Buffy es una parodia directa a su personaje en Scream, en el que no cree que el asesino sea el asesino, entonces se burla de él. Pero acá obviamente exagerado, y ya que estamos, qué buenos efectos tenía Scary Movie, realmente muy buenos.
Así como la escena de la conferencia de prensa parece que fue hecha simplemente para tirar un chiste, vuelve a pasar algo parecido cuando un profesor intenta suicidarse en la escuela. Cindy sale y dice que estás esperando, pero no se lo dice a él, lo que acá parodia a hacer lo que hicieron el verano pasado, y el tipo se tira y se muere. Ese es el chiste, un poco simple. Pero vuelven a aparecer Brenda y Ray a hacer una gran escena. Nuevamente el chiste es que Ray verdaderamente es gay porque están por tener relaciones con Brenda, pero más y más la hace vestirse de un hombre. Además remata diciéndole Brandon en vez de Brenda. ¡Brendan! ¡Tenlo, Brendan! ¡Tenlo, Brendan! Brenda. Y con un ahora tú a mí. Otra secuencia espectacular, la reportera Gail nos dice: con suerte veremos cómo matan a alguien, y efectivamente entrevista a Heather, la adolescente, preguntándole qué hace ahí, que no cree que su novio puede estar muerto, que la van a matar, y en todo eso viene el asesino y la mata sin importarle las cámaras, y ella la sigue entrevistando sin ayudarla. Muy gracioso, muy absurdo, y después el asesino los persigue y acá hacen una parodia a La Bruja de Blair, pero con unos mocos cayendo en un chiste escatológico y unos efectos muy bien hechos, ¿no? También hay que decirlo. Escena totalmente icónica como la que viene ahora. Y antes que nada, todo esto que estamos analizando es una tras otra. Realmente Scary Movie 1 no te da respiro y hay una escena épica tras una escena épica y cada escena es graciosa. Pero bueno, la más recordada quizás es la del cine de Brenda y Ray. Van al cine pero a ver Shakespeare apasionado. Toda esta secuencia es una parodia pero a Scream 2. Y en los trailers hay una parodia a Titanic con el director de la película, el otro hermano Wayans, en un chiste sobre esclavos. Y acá hay mucho chiste visual, bueno, casi todo es visual. Hay un despachador de condones que dice: sos un papi, no puedo sentir nada, ultra sensitivo para su placer. Y como dato curioso, hay un póster de Jackie Brown en el cine. ¿Cuál es el chiste de que haya un póster de Jackie Brown de Tarantino? Ninguno. Para mí simplemente encontraron el póster de esta peli y lo pusieron ahí porque era un cine. También hay otro póster de otra peli, pero no llego a identificar cuál es. Si alguien sabe, que lo comente. Un juego de mear en el baño, absurdismo total. Y Ray se mete en el baño y ve un glory hole, se acerca y un nepe, como dicen en las redes los pibes, lo atraviesa y al parecer lo mata. Esto también es una parodia directa, el de House, sí, ¿no? A Scream 2. Mientras tanto, en Scream 2, el personaje de Brenda no es el que grita como Brenda en la película, sino que es justamente la que está pidiendo silencio porque todos se vuelven locos por justamente este tipo de películas y el fanatismo que generan el cine. Mientras Brenda graba, dice: estás en cámara escondida ahora. En inglés dice Candid Camera, que fue uno de los primeros programas de cámaras ocultas en la televisión. En Scream 2 al personaje lo matan adelante de todos, pero nadie se da cuenta. Acá es al revés, todos empiezan a matarla entre todos, pero todos se unen para matarla. Todos se dan cuenta, pero están contentos con esto. En el doblaje, la vieja dice: Negra, ya me tienes harta. En inglés obviamente esto no lo dicen. Mientras muchas personalidades famosas la van asesinando, nombran películas arruinadas por Brenda. Nombran a Thelma y Louise, a Boogie Nights, a Scream, a El Fugitivo, Un Judío y La Lista de Schindler. Mi abuela es un peligro, nombran, en serio, dato curioso. Y muere en el escenario pero les chupa un huevo. Excelente toda esta secuencia. Y pasamos a La Fiesta de Cindy. Este personaje nuevo parodia a la muerte de Buffy original en la peli. Las cervezas que hay en la heladera son parodias a marcas reales que no las voy a nombrar porque no me pagan. Luego sale un gato, un caballo de la nada, absurdismo puro, y llega el asesino y ella nos dice: I'm just a day player, o sea, simplemente soy un extra, no me mates. Trata de meterse en la puerta del Michi como pasa en la original, así que sube las escaleras y se traba, y el chiste es que es una chica gorda, entonces por eso se rompe y está por ocasionar un derrumbe. Ese es el chiste. Eran otros tiempos, yo no hice la peli. Cindy se pone completamente en pedo y ahora decide coger con Bobby por primera vez. Yo no hice la película. Esta escena me parece muy buena porque pasa el tiempo y Bobby le dice que si no quiere hacerlo la va a entender y la va a comprender, y Cindy le dice que está lista y quiere hacerlo. Recuerden que el chiste de Bobby es que su novia no quiere garchar con él. Y llega este diálogo que siempre me pareció genial porque Bobby le dice: sí, es una película, y discutiéndole, rompiendo la cuarta pared. Esta parte siempre me hizo reflashar toda la vida y me parece muy graciosa. Se besan y sus lenguas se enriedan literalmente. Chiste que luego repiten, no me acuerdo en cuál peli, pero uno parecido repiten. Che, los efectos muy bien. Parodian a Sexto Sentido. Hay video serio en el canal sobre un análisis de todo Sexto Sentido, véanlo, está muy bueno. Llega el asesino, pero obviamente en vez de matarlo se pone a fumar con ellos, y las caras de la careta de Ghostface son espectaculares. Imita el sonido de Jason.
Lo gracioso son las caras que hace y que están totalmente fumados, ¿no? También se ponen a rapear y ahí es cuando mueren todos excepto Shorty. Cindy comienza a besar a Bobby porque van a tener relaciones, pero Bobby la va empujando para abajo para que lo haga de una vez. Bobby le dice que no se preocupe a la hora de hacer un porque es igual a comer una Tootsie Pop. Tootsie Pop sabor cajeta. Cindy entonces le muerde la cabeza de la poronga porque dice que ella los chupetines los muerde. Y se vienen muchos chistes sexuales. Salen murciélagos, una super duper colchón de pelos, Bobby con una motosierra, espectacular todo. Cindy se pone bien violenta garchando. Lo gracioso es que Cindy era virgen y de repente es una sádica completamente garchando. De hecho le ponen una voz demoníaca y todo que es espectacular y Bobby no entiende nada. Y remata con este chiste espectacular que no hace falta que lo explique, que después se vuelve a repetir en la 2 y está muy bien porque está muy bueno. Pero como estamos en YouTube y no podemos hablar de esto, Bobby tenía justamente un frasco de leche que lo agitaron mucho y por eso explotó, ¿sí? Sí. Nuevamente acá tenemos un chiste de exageración del elemento, ¿no? Sale muchísimo, tanto que la tira a Cindy contra el techo. Y algo que quizás pasa por alto cuando no ves esta película tantas veces es cómo queda el cuerpo de Bobby deshidratado, todo chupado, como modificado después de haber explotado un frasco de leche. Llegando al final, Cindy nos dice que creía que, como en una típica película de los 90, creería que Bobby, su novio, sería el asesino. Pero llega el malo y lo apuñala. Y acá, ¡tarán!, Bobby sí era uno de los asesinos. Acá podría ser el único punto de la película donde hay trama. O tratan de darle un cierre, pero igual no tiene ningún tipo de sentido siguiendo la lógica que propone la peli, que no hay. Y ese es el chiste también y por eso también está muy bien. Bobby estaba loco y le dispara a Shorty. El chiste es genial porque Shorty empieza a aspirar a querer fumar su propio orificio. Ray también aparece, está vivo y el chiste de cambio de voz también es muy gracioso, muy acorde a su personaje. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Y parece que Ray también era malvado, pero ¿por qué? ¿Por cuá? Y acá la película nos habla directamente a nosotros los espectadores. ¿Por qué? No hay un por qué. ¿Acaso Scream tenía historia? ¿O sé lo que hicieron el verano pasado? No. Entonces, ¿por qué Scary Movie sí debería? Es una crítica directa a estas películas. Nuevamente, también todo esto es una parodia directa a Scream. La escena es muy similar. Y Scream, como dijimos, era una crítica directa a las películas de terror en sí. Y acá uno de los mejores chistes, quizá mi favorito, soy un hombre gay. Soy un hombre gay. Y por si no lo has notado, también Rey. ¿Qué? Yo no soy gay. ¿De qué hablas? Te vi en ese club. Sí, tocan buena música. Que Ray no sea gay, que se sorprenda incluso diciéndole ¿qué? No soy gay. Me parece espectacular porque es un personaje que fue construido toda la película con sus chistes que obviamente era gay y nadie lo decía y que al final no sea gay y encima diga sorprendido ¿qué? No soy gay. Y todos los diálogos que vienen después me parece realmente el chiste de la película y siempre que lo veo me hace reír mucho. En inglés dice tú me la chupaste, pero en latino dice tú me besaste ahí. Bobby nos aclara, atención acá, que él copia al asesino serial que ya existe y que solo mató a Shorty por ahora. Así lo inculpan al real y ellos salen libres. Y Ray nos dice que aún hay más y saca al padre de Cindy totalmente atado con cosas sadomasoquistas, pero no parece tan preocupado el chabón. Y lo van a inculpar al padre, así que se apuñalan entre ellos. Igual al pedo estoy explicando tanto, ¿no? Porque el chiste es que no tenga sentido. Y acá Ray habla por todos porque nos dice que cancelar shows crea asesinos seriales. Y concuerdo completamente. Devuélvanme D.O. a la puta que los reparió, hijos de mil puta Netflix de mierda. Y Mindhunter también. Pongan Mindhunter, la concha de la lora. Y D.O. En fin, el asesino real se presenta y hay dos remates. El sonido cuando le sacan la puñalada y cómo cae Ray encima de Bobby siempre me hace reír. Me parece espectacular. Qué hijos de puta, boludo. Vean lo que se les ocurre. Es de las cosas que más me hacen reír en la vida. En serio, me parece muy gracioso. Cindy y Ghostface pelean y acá parodean a películas de acción del momento como El Tigre y el Dragón o Matrix, que Matrix debe ser de las películas más parodiadas, referenciadas en la historia del cine, ¿no? Aunque no hayas visto Matrix, sabías que esto era una referencia a Matrix. Humor absurdo completamente. Parodiar grandes escenas, secuencias de películas de pelea o de acción es algo recurrente en toda la saga. Cindy rescata a su padre y le dice, si preguntan, soy el plomero, no nos conocemos, le dice el padre, genial. Aunque el padre vive ahí y el asesino se escapa
Esta parte del padre es genial, porque además el chabón apenas llega a la cana ya quiere entregarse. Encima remata con: el sucio bastardo plantó drogas por toda la casa. ¡Qué hijo de puta! Sucio bastardo plantó drogas en toda la casa. Están en todas partes. Cindy tiene una charla con el comisionario final, que antes saca todo esto de sus bolsillos. Espectacular también el remate final del comisario. Ahí llega Duffy y Cindy se da cuenta que el asesino era Duffy. Todo esto no tiene mucho sentido, en realidad sí tiene sentido, pero no tiene sentido, pero ese es el punto de Scary Movie y eso está muy bien. Eso está muy bien. Es un chiste, pero principalmente el plot twist de que Duffy sea el asesino real, la gente lo ama. Es más, en el video anterior que hice rankeando las pelis, me dijeron: te faltó que la 1 tiene el mejor plot twist de la historia del cine, pero muchos no saben que en realidad este plot es una parodia directa también a Los sospechosos de siempre, una película de la época muy buena, en el que básicamente se parodea este remate final. El final simplemente es una parodia a esta película que es muy buena, véanla. Y cerramos con un consejo final de Shorty mirando a cámara, que no sé a qué parodia o si es original, que nos da como un mensaje motivacional, pero al final está robando un kiosquito. ¡A correr, hijos! Y hay una escena post créditos, no sé si sabías, en el que Duffy habla con su aspiradora y le dice que encontró a alguien más, que no lo joda más, y al final terminan haciendo lo que ya sabemos. Suscríbete para más videos así YouTube te recomienda más de mis videos. Tenemos un montón de videos así serios analizando cosas, pero también cagándonos de risa de películas. Si recién me descubriste, te invito a que los vean, que postas son un montón. Y si llegamos a los 15.000 likes en este video, 15.000, hacemos el de la 2, porque aunque no parezca, esto me llevó mucho laburo. Y si ya le dieron like y si suscribieron, comentame cuál es tu chiste favorito de toda la peli, que los mencionamos todos. Y ahora lo que todos querían: escenas de desnudos. Nada, mentira, escenas eliminadas. Hay bastantes, rescato algunas nomás. Rescato esta que Rey dice 69. 69! 69! El llamado con Cindy es mucho más largo. Hay una charla más entre la periodista y su camarógrafo. Una escena de Shorty en la cafetería. Una de Shorty garchando con una mina, que pobre, la cortaron de la película. Descubrimos que el camarógrafo y la periodista no murieron. Una de Shorty parodiando a Scream, avisando que si son negros se vayan porque los van a matar. Y que la chica grande que tuvo 4 líneas, obvio se va a morir. Y una de Bobby después de garchar, que le dice a su amigo: por fin me la garché, me debes $20. Y un remate del final que a Cindy la atropella otra pareja haciendo un pete que no distingo si son alguien importante o qué. Yo soy el Tateiro, esto es Coffee TV y el próximo diluvio nos volvemos a ver. Chao. ¡Campeón del mundo! Escúcheme, y espero que lo sea por muchos años. Chao, pibe.